Hola, en este video les vamos a presentar lo que es la etapa 3 de nuestro proyecto, el cual es el sistema completo, el cual empieza desde la celda fotovoltaica, que es este bloque que podemos ver aquí, el cual también tiene una etapa intermedia de procesamiento y un sistema de control de potencia, de control y etapa de potencia, el cual va a ser el que genera la entrada para la batería de ion de litio. Entonces, para empezar desde el principio, tenemos la celda fotovoltaica, que es está modelada básicamente por este componente que viene desde una biblioteca de MATLAB y se puede observar que está dada por este circuito que vemos aquí, el cual tiene una fuente de corriente, dos diodos y las dos resistencias para modelar el sistema de forma real. A partir de esta celda, la cual tiene entrada la radiación solar, extraemos el voltaje y lo pasamos a través de este procesamiento que podemos observar aquí. Este procesamiento tiene que ver con lo que es el convertidor de potencia, que tiene un interruptor que está modelado por esta entrada de escalón que podemos observar aquí, la cual tiene la función de cancelar después de un tiempo determinado el voltaje que viene de la celda fotovoltaica para simular el proceso de descarga de la batería de ion de litio. También tenemos este generador de pulsos, el cual se encarga de modular la señal que viene desde la celda para extraer un valor RMS y de esta forma generar una salida más regulada. A continuación, mi compañero Will les va a explicar lo que es el sistema de control y de potencia. Ok, en esta etapa lo que sucede es que basándonos en el modelo del convertidor reductor, lo que sigue es una bobina con un capacitor, donde el capacitor es la salida del sistema y ese es el voltaje que se le entrega a la carga, que en este caso es la batería de ion de litio. Sin embargo, aquí sucede que originalmente los 5 voltios de la entrada, que son los que da em, la celda fotovoltaica no salen exactamente a la salida y por eso se utilizaron técnicas de control que ajustaran esta etapa de potencia. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que hicimos acá básicamente. Como les dije, era básicamente un filtro LC. Los filtros LC tienen una función de transferencia como la que vemos en este cuadro, que es de orden 2. Y básicamente lo modelamos con una bobina de 10 hercios y un capacitor de 10 faradios. Por eso la función de transferencia en el dominio de la frecuencia queda de esta forma. Y para controlar dicha etapa, se hizo el análisis de control, en el cual en lazo abierto, mediante los métodos de Ziegler-Nichols, la respuesta en lazo abierto permite calcular con unas fórmulas de la respuesta lo que es un controlador PD. Utilizamos un PD porque en este caso fue el que nos dio mejores efectos con respecto a sobreimpulso y tiempo de estabilización, entre otros parámetros dinámicos, y utilizamos una ganancia proporcional de 5 y una derivativa de 50, donde el derivativo es un modelo real para estos sistemas. Y esto permite que en lazo cerrado la respuesta sea controlada con respecto a la referencia. Además, finalmente tenemos una ganancia de 2,4, que eso lo que permite es ajustar el error de estado estacionario. Y a grosso modo, con todo esto que tenemos por acá, lo que sucede es que los 5 voltios de la entrada a la salida, el sistema se logra estabilizar en dicho valor. Y eso es lo que queremos, porque eso es lo que queremos. Queremos que los 5 voltios sean entregados a la batería, que es la salida. Y ahora, seguir con la siguiente etapa, mi compañero Carlos les va a explicar cómo funciona el modelo de la batería ion de litio. En cuanto a la batería de ion de litio, aquí se aprecia el modelo eléctrico que utilizamos para la misma. Este modelo consiste en dos circuitos separados relacionados entre sí por una fuente de tensión controlada por tensión y una fuente de corriente controlada por corriente. Correspondientemente, uno de los circuitos modela la capacidad de almacenamiento de energía de la batería
y la carga almacenada durante los procesos de carga y descarga. Y el otro describe la resistencia interna de la batería y el comportamiento transitorio ante distintas cargas. Ahora, en cuanto a las partes que posee, existe una relación entre el VSOC y VOC que se muestra en el esquema. La fuente de tensión controlada por tensión representa la dependencia no lineal entre el estado de carga VSOC y VOC. Y la tensión VSOC se normaliza de forma que VSOC igual a 1 va a ser equivalente al 100% de carga de la batería. Ahora la resistencia RS, este resistor en serie modela la resistencia interna, que es la responsable de la caída de tensión instantánea que se produce ante un escalón en la intensidad demandada por la batería. Los circuitos RC que se presentan ahí, estos presentan la respuesta transitoria de carga y descarga de la misma batería. Y por último, la resistencia RD que se muestra a la izquierda es la que simula un circuito el cual estaría siendo alimentado por esta batería. Ahora mi compañero Francis va a explicar un poco más sobre los resultados que obtuvimos de este sistema. Para observar los resultados del circuito y el comportamiento del circuito, primero observamos acá la salida modulada con amplitud de onda, donde se multiplicó pulsos por la salida generada por la celda fotovoltaica para entrar a la etapa de control. También podemos observar la salida de la etapa de control. Se observa un poco de sobreimpulso, pero la salida está ajustada a los 5 voltios, que es la meta de la etapa de control. Y la salida para el comportamiento de la batería muestra que en el voltaje carga al inicio rápidamente y poco a poco va cargando más lentamente, como es esperado de una batería de ion litio. Y en la etapa de descarga, y esto es con una resistencia de descarga muy, muy baja, se puede observar que aún así el tiempo de descarga si se continúa la curva, está mucho más larga que el tiempo de carga. Cual muestra que la batería está cargando apropiadamente y que retiene suficiente energía para descargar lentamente. Si observamos la corriente, se observa que al inicio de la carga, y eso es iniciando la batería de cero carga, ¿verdad? Entonces al inicio de la carga tiene una corriente muy alta, pero rápidamente esa corriente baja allá ser asintótica a cero cuando ya la batería está cargada. Y en la descarga hay otro pico negativo, solo que ese pico es mucho más pequeño y más controlado, que es ya para alimentar la resistencia de descarga. Bueno, entonces este sería básicamente el modelo con el sistema de la celda de control y potencia y la batería de ion de litio. Muchas gracias.